¿Crees saber de dónde vienes? Te equivocas. Lo que aprendiste en la escuela puede ser solo una versión simplificada, ordenada, pero incompleta. ¿Y si la historia de la humanidad fuera mucho más antigua, más extraña y más inquietante de lo que siempre te han contado? Algunos relatos olvidados hablan de un norte primordial, de un mundo perdido bajo el hielo, donde habría existido una humanidad diferente. Una humanidad con una doble naturaleza, material y espiritual al mismo tiempo. Una unidad que se habría roto tras una caída, un evento oscuro, a veces descrito como la intervención de un principio creador imperfecto, al que ciertos textos llaman el demiurgo. Desde entonces, seríamos fragmentos, herederos incompletos de un estado original perdido. Rastros de esta memoria antigua aparecerían en civilizaciones como Egipto, la India o las tradiciones del Tíbet. Sin embargo, estas ideas también han sido recuperadas, deformadas e incluso utilizadas con fines ideológicos, especialmente en el siglo XX, lo que las vuelve controvertidas hoy en día. En el canal Libros Raros, exploramos estos relatos olvidados no como verdades absolutas, sino como perspectivas que desafían lo que creemos saber. Este libro no te da respuestas, te obliga a hacer nuevas preguntas. Depende de ti abrir esta puerta o quedarte en lo conocido. 1. La sabiduría hiperbórea. Algo en la memoria humana parece recordar lo que la historia oficial ha olvidado. No como un dato preciso, ni como una fecha escrita en piedra, sino como una sensación persistente, casi incómoda, de que hubo un tiempo distinto, una forma de existir más completa, más alineada, más luminosa. La sabiduría hiperbórea no comienza como un conocimiento que se estudia, sino como una intuición que despierta lentamente, como si ciertas verdades no pudieran enseñarse directamente, sino solo reconocerse cuando algo dentro de ti entra en resonancia con ellas. Este capítulo, la sabiduría hiperbórea, no propone una afirmación cerrada, sino una exploración profunda de una idea que ha atravesado siglos de relatos, símbolos y textos dispersos. La posibilidad de que la humanidad no solo haya olvidado su origen, sino también su estado más elevado. Las antiguas referencias al norte no siempre fueron geográficas. En muchos casos eran simbólicas, incluso metafísicas. Sin embargo, autores clásicos como Plinio el Viejo y Diodoro de Sicilia mencionaron la existencia de una región lejana, más allá de los vientos del norte, donde habitaba un pueblo distinto, libre de enfermedad, conflicto y decadencia. No describían simplemente un territorio físico, sino una condición de existencia. Para ellos, los hiperbóreos no eran solo habitantes de un lugar remoto, sino portadores de una armonía que el resto del mundo parecía haber perdido. En los textos atribuidos a Plinio, se habla de una tierra donde el sol no se comporta como en el resto del mundo, donde el tiempo parece diluirse y donde la vida no está marcada por el sufrimiento habitual de los humanos. Diodoro, por su parte, menciona un pueblo profundamente conectado con lo divino, que no necesitaba templos porque su propia existencia era una forma de culto. Estas descripciones, aunque fragmentarias, coinciden en un punto esencial. Los hiperbóreos representaban una humanidad distinta, una humanidad en estado de plenitud. Con el paso de los siglos, estas referencias no desaparecieron, sino que se transformaron. En corrientes esotéricas posteriores, especialmente en las tradiciones teosóficas, la idea de una raza primordial del norte adquirió una dimensión aún más compleja. Elena Blavatsky habló de razas raíz, ciclos evolutivos de la humanidad en los que cada etapa representaba una manifestación diferente de la conciencia. En su visión,
los hiperbóreos no eran simplemente una civilización antigua, sino una fase de la humanidad en la que la separación entre lo material y lo espiritual aún no se había producido completamente. Según estas interpretaciones, el continente hiperbóreo no era solo un lugar físico, sino un estado de alineación. Un espacio donde la conciencia no estaba fragmentada, donde el ser humano no se percibía separado del mundo, sino integrado en él. Esta idea cambia completamente la forma en que se puede entender la historia. Ya no se trataría de un progreso lineal desde lo primitivo hacia lo avanzado, sino de una pérdida progresiva de una condición original más elevada. El concepto de una edad de oro no es exclusivo de una cultura. Aparece en múltiples tradiciones, desde la antigua Grecia hasta la India védica, siempre con una estructura similar: un tiempo inicial de armonía, seguido por una caída, una degradación, una pérdida de conexión. La sabiduría hiperbórea encaja perfectamente en este patrón, pero añade un elemento particular: la localización en el norte, en un territorio que hoy resulta inaccesible, ya sea por el hielo, por el paso del tiempo o por la transformación del planeta mismo. Aquí es donde el relato se vuelve más ambiguo y al mismo tiempo más fascinante, porque no existen pruebas arqueológicas claras que confirmen la existencia de un continente hiperbóreo tal como se describe en estos textos. Sin embargo, la ausencia de evidencia no ha impedido que la idea persista. De hecho, su persistencia puede ser más reveladora que cualquier hallazgo físico. ¿Por qué tantas culturas, en diferentes épocas, han conservado la noción de un origen perdido en el norte? ¿Por qué la imagen de una humanidad anterior, más completa, sigue reapareciendo bajo distintas formas? Algunos autores contemporáneos, como el ficticio Dr. Aris Thorne, retoman estas preguntas no como certezas, sino como puntos de ruptura. En su enfoque, la sabiduría hiperbórea no debe interpretarse literalmente, sino como un espejo que refleja la sensación de incompletitud del ser humano actual. No se trataría necesariamente de demostrar que existió una civilización superior en el norte, sino de entender por qué la idea de esa civilización resulta tan poderosa. Porque en el fondo, la hipótesis hiperbórea no solo habla del pasado, sino del presente. Sugiere que algo en la estructura de la conciencia humana ha cambiado, que la forma en que percibimos la realidad ya no es la misma que en un estado anterior. Y si esa percepción ha cambiado, entonces todo lo demás, la historia, la identidad, el sentido de la existencia, también se ve afectado. La noción de textos prohibidos añade otra capa a esta exploración. A lo largo de la historia, ciertos conocimientos han sido marginados, no necesariamente porque fueran falsos, sino porque no encajaban en los marcos dominantes de pensamiento. Las referencias a hiperbórea, dispersas en escritos antiguos y reinterpretadas en corrientes esotéricas, han quedado en una zona ambigua entre la mitología y la especulación. Pero esa ambigüedad es precisamente lo que les da su fuerza. No son afirmaciones que se puedan aceptar o rechazar fácilmente, sino preguntas que obligan a replantear lo que se considera conocimiento válido. En este contexto, la sabiduría hiperbórea puede entenderse como una invitación a cuestionar la linealidad de la historia, a considerar que el pasado no es necesariamente una versión menos desarrollada del presente, sino tal vez una forma diferente de existencia, con sus propias coherencias y niveles de comprensión. Esta idea, aunque incómoda, abre la puerta a una reinterpretación radical de lo que significa ser humano. También plantea una cuestión fundamental: si realmente hubo un estado anterior de mayor integración, ¿qué provocó su desaparición? Aquí es donde las narrativas divergen. Algunas hablan de catástrofes naturales,
cambios climáticos extremos que habrían hecho inhabitable el territorio del norte. Otras sugieren procesos más complejos, vinculados a transformaciones en la conciencia misma. En cualquier caso, el resultado es el mismo: una ruptura, una pérdida, una transición hacia una condición más fragmentada. Lo interesante es que esta idea de pérdida no se presenta como definitiva. En muchas tradiciones, la Edad de Oro no es solo un recuerdo, sino también una posibilidad futura. No como un retorno literal al pasado, sino como una reintegración de aquello que se ha separado. Desde esta perspectiva, la sabiduría hiperbórea no sería simplemente un vestigio de lo que fue, sino una clave para lo que podría ser. Este enfoque cambia completamente la relación con el conocimiento. Ya no se trata de acumular información, sino de reconocer patrones, de identificar resonancias, de percibir conexiones que no son evidentes a primera vista. La sabiduría hiperbórea, en este sentido, no es un contenido, sino una forma de ver. Y tal vez por eso ha sido tan difícil de integrar en los sistemas tradicionales de pensamiento, porque no encaja en categorías claras, no se deja reducir a definiciones simples. Es, en esencia, una anomalía. Y como toda anomalía, tiene el potencial de transformar el sistema que intenta ignorarla. Al final, este capítulo no pretende demostrar la existencia de hiperbórea ni validar una teoría específica. Su función es más sutil y, al mismo tiempo, más radical: introducir una duda que no paraliza, sino que abre, que no destruye el conocimiento existente, sino que lo desestabiliza lo suficiente como para permitir nuevas perspectivas. Porque quizás la verdadera pregunta no es si hiperbórea existió, sino por qué la idea de hiperbórea sigue existiendo. ¿Y qué dice eso sobre la forma en que entendemos nuestra propia historia? La doble naturaleza del ser humano. Entre la materia que se toca y lo invisible que se intuye, el ser humano ha sido descrito durante siglos como un punto de unión, una intersección viva entre dos dimensiones que rara vez permanecen en equilibrio. La doble naturaleza del ser humano no es solo una idea filosófica o simbólica, es una forma de interpretar la experiencia humana como algo esencialmente dividido, pero al mismo tiempo potencialmente unificado. No se trata simplemente de tener un cuerpo y una mente, o una razón y una emoción. Se trata de una estructura más profunda, donde lo material y lo espiritual no son opuestos irreconciliables, sino polos de una misma realidad que, en algún momento, parecían estar perfectamente alineados. Las antiguas tradiciones no describían al ser humano como una entidad incompleta por defecto, sino como una manifestación compleja de algo mayor. En muchas corrientes, desde las enseñanzas herméticas hasta las filosofías orientales, se habla del ser humano como un puente, una expresión que no debe tomarse de forma poética únicamente, sino estructural. Un puente no pertenece completamente a un lado ni al otro. Su función es conectar, permitir el paso, mantener la continuidad entre dos espacios que, sin él, permanecerían separados. Esta imagen sugiere que el ser humano no es solo un habitante del mundo físico, ni tampoco una entidad puramente espiritual atrapada en un cuerpo, sino una síntesis dinámica de ambos planos. Autores como Platón ya planteaban que el alma humana tenía un origen distinto al del mundo sensible, una procedencia que la vinculaba con un ámbito de formas perfectas e inmutables. Sin embargo, en su encarnación, esa alma olvidaba parcialmente su origen, quedando atrapada en una realidad cambiante y limitada. Esta idea de olvido no es menor. Introduce la noción de que la condición humana actual no es el estado original, sino una versión reducida, fragmentada, de algo que en algún momento fue más completo.
En la tradición hermética, especialmente en textos atribuidos a Hermes Trismegisto, se afirma que el ser humano fue creado a imagen del todo, capaz de comprender tanto lo visible como lo invisible. Esta capacidad no se presenta como un logro, sino como una condición inicial. El problema no es que el ser humano no pueda acceder a lo espiritual, sino que ha olvidado cómo hacerlo de manera consciente. La doble naturaleza, entonces, no es un potencial por desarrollar desde cero, sino una estructura ya existente que ha quedado desalineada. Aquí aparece el concepto de la caída, una idea presente en múltiples tradiciones, aunque con diferentes interpretaciones. En algunos relatos se describe como un acto de desobediencia, en otros como una transición necesaria y en otros como una intervención externa. Pero más allá de las narrativas específicas, la caída puede entenderse como una ruptura en la coherencia interna del ser humano, no como un evento puntual en el tiempo, sino como un proceso en el que la conexión entre lo material y lo espiritual se debilita progresivamente. Desde esta perspectiva, la separación no es absoluta, sino funcional. El ser humano sigue siendo un puente, pero un puente parcialmente desconectado, donde el flujo entre ambos lados ya no es continuo. Esto se manifiesta en la forma en que se experimenta la realidad. Por un lado, una fuerte identificación con lo material, con el cuerpo, con lo tangible. Por otro, una sensación difusa de que hay algo más, algo que no se puede definir fácilmente, pero que se percibe como esencial. En el contexto del pensamiento que propone Dr. Aris Thorne, esta división no es un accidente, sino el resultado de una transformación profunda en la estructura de la humanidad. Según su enfoque, la humanidad primordial, aquella asociada a la tradición hiperbórea, no experimentaba esta separación de la misma manera. La doble naturaleza no era una tensión, sino una integración. El ser humano no necesitaba buscar lo espiritual porque no estaba separado de ello. No había una distancia que recorrer ni una conexión que reconstruir. La caída, en este sentido, no sería simplemente una pérdida de conocimiento, sino una reconfiguración de la percepción. Algo cambió en la forma en que el ser humano se relaciona consigo mismo y con el mundo, y ese cambio tuvo consecuencias profundas. La aparición de la dualidad como conflicto, la sensación de incompletitud, la búsqueda constante de sentido, todo esto podría interpretarse como efectos de esa separación inicial. Sin embargo, reducir esta idea a una narrativa pesimista sería un error, porque la misma estructura que permite la separación también permite la reconexión. El hecho de que el ser humano experimente una dualidad implica que contiene ambos aspectos. Y si ambos aspectos están presentes, entonces la posibilidad de integración sigue existiendo. Aquí es donde la noción de puente recupera toda su fuerza. No como una metáfora estática, sino como una función activa. El ser humano no es solo un punto de unión, sino un proceso de unión. Cada pensamiento, cada percepción, cada acto de conciencia puede interpretarse como un intento, consciente o no, de restablecer esa conexión. Incluso en la vida cotidiana, en decisiones aparentemente simples, se puede observar esta dinámica. La tensión entre lo que se percibe como correcto y lo que se desea, entre lo inmediato y lo trascendente, entre lo visible y lo invisible. Algunas corrientes filosóficas y espirituales han intentado resolver esta tensión eliminando uno de los polos, ya sea negando la importancia de lo material o descartando lo espiritual como una ilusión. Pero estas soluciones suelen generar nuevas formas de desequilibrio, porque si la doble naturaleza es estructural, entonces ignorar uno de sus componentes no resuelve el problema, solo lo desplaza. En este contexto, la sabiduría no consiste en elegir un lado,
sino en comprender la relación entre ambos, en reconocer que la dualidad no es necesariamente un error, sino una condición que puede ser transformada. La caída, entonces, deja de ser solo una pérdida y se convierte también en una oportunidad, no en el sentido de justificarla, sino de entender que la experiencia de separación puede generar una forma de conciencia que no sería posible en un estado de unidad absoluta. Esta idea aparece de forma indirecta en varias tradiciones. En algunas versiones del pensamiento gnóstico, por ejemplo, la fragmentación del ser humano no es solo una tragedia, sino también una fase en un proceso más amplio de autoconocimiento. La conciencia, al separarse, se vuelve capaz de observarse a sí misma desde una distancia. Y esa distancia, aunque dolorosa, permite una forma de comprensión que no existía antes. Sin embargo, esta interpretación no elimina la sensación de pérdida, porque incluso si la separación tiene un propósito, sigue implicando una ruptura con un estado anterior. Y esa ruptura deja una huella, una especie de nostalgia ontológica, una sensación de que algo falta, aunque no se sepa exactamente qué. Esa sensación ha sido interpretada de muchas maneras a lo largo de la historia, como un deseo de trascendencia, como una búsqueda de sentido, como una inquietud existencial. Pero todas estas interpretaciones apuntan a lo mismo: la percepción de una incompletitud que no puede resolverse únicamente en el plano material. Desde el punto de vista de Dr. Aris Thorne, esta incompletitud no es un defecto individual, sino una condición colectiva. No se trata de que algunas personas estén desconectadas y otras no, sino de que la estructura misma de la humanidad actual está marcada por esta división. Y si esto es así, entonces la solución no puede ser simplemente personal. Requiere una comprensión más amplia de lo que significa ser humano. La doble naturaleza, entonces, no es un problema que deba eliminarse, sino una realidad que debe entenderse. Y tal vez, en ese entendimiento, se encuentre la clave de una transformación más profunda, no como un retorno a un estado pasado, sino como una integración consciente de aquello que ya está presente, porque al final, la pregunta no es si el ser humano tiene una doble naturaleza. Eso parece evidente en la experiencia cotidiana. La verdadera pregunta es qué hacer con esa dualidad: ignorarla, negarla, intentar resolverla de forma parcial o explorarla como una posibilidad. Y en esa exploración, tal vez, se encuentre algo que no puede describirse fácilmente, pero que se reconoce cuando aparece. Una forma de coherencia, una sensación de alineación, una integración que no elimina la complejidad, pero la hace habitable. Una especie de equilibrio dinámico donde el puente deja de ser una estructura inestable y se convierte en un flujo continuo. No como un estado permanente ni como una meta final, sino como un proceso, porque si algo sugiere esta visión, es que la condición humana no está fija, que la separación no es necesariamente definitiva, y que la doble naturaleza, lejos de ser una condena, puede ser también una puerta. El homínido primordial y el demiurgo. Entre los fragmentos de mitos antiguos, textos esotéricos y narrativas olvidadas, aparece una idea que incomoda porque rompe con una de las creencias más arraigadas de la humanidad, la de un origen claro, lineal y coherente. El homínido primordial y el demiurgo no propone una respuesta definitiva, sino una grieta en la versión establecida. Una grieta por la que se filtra una pregunta más inquietante que cualquier afirmación. ¿Y si el ser humano actual no fue simplemente el resultado de un proceso natural, sino el producto de una intervención?
no una intervención divina en el sentido clásico, sino algo más ambiguo, más frío, más técnico. Algo que no crea por amor, sino por necesidad, por control o incluso por error. Las tradiciones gnósticas fueron algunas de las primeras en formular esta sospecha de manera explícita. En textos atribuidos a corrientes vinculadas a figuras como Valentín el Gnóstico, aparece la noción de un creador imperfecto, una entidad que no representa la totalidad del principio divino, sino una fragmentación de éste. Este creador, denominado Demiurgo, no es necesariamente maligno en el sentido tradicional, pero sí limitado, desconectado de la fuente original. Su creación, por tanto, refleja esa limitación. En esta visión, el mundo material no es una expresión directa de lo absoluto, sino una construcción secundaria, una especie de copia incompleta. Y el ser humano, tal como existe hoy, sería parte de esa construcción. No el diseño original, sino una versión modificada, adaptada a las condiciones de un sistema que ya no está alineado con su origen. El concepto del demiurgo ha sido interpretado de muchas formas a lo largo del tiempo. En algunos casos, se le ve como un artesano cósmico, en otros como un impostor que se hace pasar por el Creador Supremo. Pero hay una interpretación menos explorada y al mismo tiempo más perturbadora, la del demiurgo como un ingeniero, no en el sentido tecnológico moderno, sino como una inteligencia que organiza, estructura y manipula la materia con un propósito específico. Desde esta perspectiva, la creación del ser humano no sería un acto espontáneo ni puramente evolutivo, sino el resultado de una intervención dirigida, una modificación de un modelo anterior. Y aquí es donde aparece la figura del homínido primordial, no como el primer humano en el sentido biológico, sino como una forma de existencia anterior a la intervención, una estructura más cercana a lo que las tradiciones describen como la humanidad original. En el marco conceptual que propone Dr. Aris Thorne, esta idea se desarrolla como una hipótesis radical. La humanidad actual no desciende directamente de su estado más elevado, sino de una versión alterada. El homínido primordial representaría una forma de ser más integrada, menos fragmentada, mientras que el ser humano actual sería el resultado de una reconfiguración que introdujo la separación, la limitación y la dependencia. Esta hipótesis no se presenta como un hecho comprobado, sino como una lectura alternativa de múltiples fragmentos culturales. Desde relatos mesopotámicos hasta textos gnósticos, pasando por ciertas interpretaciones de mitologías antiguas, aparece una constante, la idea de que el ser humano fue formado, moldeado o incluso ajustado por una fuerza externa. En algunos relatos, esta intervención se describe como un acto de creación directa, en otros, como una manipulación de una forma de vida preexistente. Lo que cambia no es tanto la acción, sino la intención atribuida a quien la realiza. Y es aquí donde el concepto de un ingeniero celoso adquiere relevancia. El término celoso no debe entenderse únicamente en un sentido emocional, sino estructural. Una inteligencia que limita el acceso de su creación a ciertos niveles de conocimiento o conciencia no necesariamente lo hace por inseguridad, sino por control. La idea de que el ser humano ha sido diseñado con restricciones no es nueva. Aparece, por ejemplo, en la interpretación del relato del árbol del conocimiento, donde el acceso a cierta forma de saber es prohibido o penalizado. Si se observa este tipo de narrativas desde una perspectiva simbólica, se puede interpretar que el ser humano fue configurado para operar dentro de ciertos límites, no solo físicos, sino también cognitivos y perceptivos. Límites que definen lo que puede y no puede percibir, lo que puede y no puede comprender.
Desde el enfoque de Dr. Aris Thorne, estos límites no son necesariamente naturales, sino introducidos. El homínido primordial, en esta visión, no estaba sujeto a las mismas restricciones. Su percepción no estaba fragmentada, su relación con la realidad no estaba mediada por la misma distancia que caracteriza al ser humano actual. La intervención del demiurgo, entonces, no sería simplemente la creación de un nuevo ser, sino la modificación de uno existente. Una especie de ajuste que transforma una estructura integrada en una estructura dividida. Y esta división no solo afecta la relación entre lo material y lo espiritual, sino también la forma en que el ser humano se percibe a sí mismo. La conciencia, en este contexto, deja de ser una continuidad y se convierte en una experiencia fragmentada. El individuo ya no se percibe como parte de un todo, sino como una entidad separada, aislada, obligada a construir su identidad a partir de elementos incompletos. Esta fragmentación no es solo psicológica, sino ontológica. Sin embargo, esta interpretación plantea una cuestión fundamental. Si el ser humano actual es el resultado de una intervención, ¿qué queda del modelo original? ¿Ha desaparecido por completo o sigue presente de alguna forma? Algunas tradiciones sugieren que la estructura original no ha sido eliminada, sino ocultada o latente, como una capa profunda que sigue existiendo, aunque no sea accesible de manera directa. Esta idea introduce una dimensión completamente diferente al problema. Porque si el estado original no ha sido destruido, sino solo cubierto, entonces la posibilidad de acceder a él sigue existiendo, no como un retorno físico a un pasado perdido, sino como una reactivación de algo que ya está presente, una especie de memoria estructural que no depende de la historia externa, sino de la configuración interna del ser humano. Aquí es donde la figura del demiurgo deja de ser simplemente un antagonista y se convierte en un elemento más dentro de un sistema complejo. Porque incluso si se acepta la idea de una intervención, eso no implica necesariamente que el proceso sea irreversible. La misma estructura que ha sido modificada puede contener las claves de su propia reconfiguración. La noción de un ingeniero frío introduce también una reflexión sobre la naturaleza de la inteligencia. Una inteligencia que crea sin empatía, que organiza sin conexión, que estructura sin comprender completamente lo que está creando. Esta imagen contrasta con la idea tradicional de un creador benevolente y omnisciente, y abre la puerta a una visión más ambigua del origen. Pero esta ambigüedad no debe interpretarse como una negación de sentido, sino como una ampliación del mismo, porque al cuestionar la naturaleza del origen, se cuestiona también la naturaleza de la existencia actual. Y en ese cuestionamiento aparecen nuevas posibilidades de interpretación. El homínido primordial, en este contexto, no es solo una figura del pasado, sino una referencia estructural, un modelo que permite medir la diferencia entre lo que el ser humano es y lo que podría haber sido. Y esa diferencia no se presenta necesariamente como una pérdida absoluta, sino como una desviación que, como toda desviación, puede ser comprendida, analizada y en cierta medida corregida. No en el sentido de eliminar lo que existe, sino de integrar lo que ha sido separado. Desde esta perspectiva, la pregunta inicial, ¿quién creó realmente al ser humano actual?, pierde su carácter puramente histórico y se convierte en una cuestión existencial. No se trata solo de identificar un origen, sino de entender las implicaciones de ese origen en la forma en que se vive la realidad. Porque si el ser humano ha sido configurado de una determinada manera, entonces su experiencia del mundo no es neutral. Está mediada por esa configuración, y comprender esa mediación puede ser el primer paso para trascenderla.
no como una negación de la realidad, sino como una ampliación de la percepción, como una forma de ver más allá de los límites impuestos, ya sean naturales o introducidos. Y tal vez, en ese proceso, la figura del demiurgo deja de ser una explicación externa y se convierte en un símbolo de algo más profundo: la capacidad de la conciencia para crear, limitar y redefinir su propia experiencia. Una capacidad que, aunque haya sido condicionada, no ha desaparecido y que sigue operando incluso cuando no se reconoce. Civilizaciones herederas. Desde las arenas doradas que bordean el Nilo hasta las mesetas heladas del Tíbet, pasando por los valles fértiles del Indo y las ciudades enterradas de Sumer, se extiende un mosaico de civilizaciones antiguas que, a primera vista, parecen independientes, separadas por miles de kilómetros y desarrolladas en contextos completamente distintos. Sin embargo, cuando se observan con detenimiento, emergen patrones, símbolos y estructuras que desafían la idea de un desarrollo aislado. Civilizaciones herederas no plantea una conexión superficial, sino la posibilidad de una herencia común, una memoria fragmentada que se manifiesta en formas diversas, pero que apunta hacia un mismo origen olvidado. Egipto, por ejemplo, no solo se distingue por su arquitectura monumental, sino por la profundidad simbólica de su cosmovisión. Las pirámides, alineadas con una precisión que aún hoy genera debate, no son simplemente tumbas, sino estructuras cargadas de significado astronómico y espiritual. Textos como el Libro de los Muertos no describen únicamente rituales funerarios, sino un mapa del tránsito del alma, una guía para navegar entre dimensiones. Investigadores y pensadores como R.A. Schwaller de Lubitsch sugirieron que la civilización egipcia no era primitiva en su pensamiento, sino altamente sofisticada, portadora de un conocimiento simbólico que no parece haber surgido de manera gradual, sino como una transmisión ya estructurada. En Sumer, considerado por muchos como la cuna de la civilización, aparecen relatos que resuenan con una familiaridad inquietante. Las tablillas cuneiformes hablan de dioses que descienden, que crean, que modifican. Historias de origen donde el ser humano no es simplemente producto de la naturaleza, sino de una intervención. Aunque estas narrativas han sido interpretadas de múltiples maneras, lo que resulta constante es la presencia de una inteligencia externa que participa activamente en la configuración de la humanidad. Figuras como Samuel Noah Kramer documentaron la riqueza de estos textos, mostrando que, lejos de ser mitos simples, contienen estructuras complejas de pensamiento que reflejan una comprensión profunda del orden del mundo. En el Valle del Indo, una de las civilizaciones más enigmáticas, la ausencia de una escritura completamente descifrada no ha impedido identificar ciertos elementos recurrentes. Los sellos, las figuras, la organización urbana, todo sugiere un nivel de planificación y simbolismo que va más allá de lo utilitario. Algunas representaciones parecen indicar prácticas meditativas o estados de conciencia específicos, lo que ha llevado a ciertos investigadores a establecer vínculos con tradiciones posteriores del subcontinente indio. Aunque estas conexiones no son concluyentes, refuerzan la idea de una continuidad, de una transmisión que no siempre es lineal, pero que deja huellas reconocibles. En el Tíbet, las tradiciones orales y los textos esotéricos hablan de tierras ocultas, de conocimientos preservados lejos de la vista común. La noción de Shambhala, por ejemplo, no se presenta únicamente como un lugar físico, sino como un estado de existencia, una civilización que opera bajo principios distintos a los del mundo ordinario. Exploradores y pensadores como Nicolás Roerich
Dedicaron gran parte de su vida a investigar estas tradiciones, convencidos de que contenían fragmentos de una sabiduría más antigua, posiblemente anterior a las civilizaciones conocidas. Lo que une a estas culturas no es una narrativa idéntica, sino una serie de elementos que se repiten con variaciones. La idea de un origen superior, la presencia de conocimientos avanzados en etapas tempranas, la utilización de símbolos que apuntan hacia el norte, hacia el cielo, hacia un eje que conecta lo humano con lo trascendente. Este norte no debe interpretarse únicamente como una dirección geográfica, sino como un principio, un punto de referencia que orienta tanto en el espacio como en la conciencia. En muchas de estas civilizaciones, el norte está asociado con la estabilidad, con lo inmutable, con el centro alrededor del cual todo gira. No es casual que en diversas tradiciones aparezca la imagen de una montaña sagrada en el norte, un eje del mundo que conecta los diferentes planos de existencia. Esta recurrencia simbólica sugiere algo más que coincidencia. Podría ser la manifestación de una memoria común, de una referencia compartida que ha sido reinterpretada a lo largo del tiempo. Las llamadas trazas gigantes también forman parte de este enigma. Estructuras megalíticas, alineaciones imposibles, construcciones que parecen desafiar las capacidades técnicas atribuidas a las culturas que las crearon. Aunque la arqueología convencional ofrece explicaciones basadas en la evolución de técnicas y conocimientos, hay quienes ven en estas obras indicios de una herencia anterior, de un conocimiento que no se desarrolló de manera progresiva, sino que fue transmitido. No se trata de negar los logros de estas civilizaciones, sino de cuestionar la narrativa lineal que se les atribuye. Porque si el conocimiento aparece de forma repentina, con un nivel de complejidad elevado desde el inicio, entonces la pregunta no es solo cómo se desarrolló, sino de dónde proviene. En el marco conceptual que propone Dr. Aris Thorne, estas civilizaciones no son el origen, sino los herederos, portadores de fragmentos de una tradición más antigua, posiblemente vinculada a lo que se ha denominado la civilización hiperbórea, no como una entidad histórica comprobada, sino como un modelo que permite interpretar las similitudes entre culturas aparentemente desconectadas. Esta herencia no se transmite de manera intacta, se fragmenta, se adapta, se mezcla con elementos locales. Pero en ese proceso conserva ciertos núcleos, ciertos símbolos que actúan como recordatorios de un origen común. La dificultad radica en reconocer estos núcleos sin proyectar sobre ellos interpretaciones modernas que distorsionen su significado original. Aquí es donde el trabajo de interpretación se vuelve delicado, porque existe una línea fina entre identificar patrones y forzar conexiones. Sin embargo, cuando las coincidencias se acumulan, cuando los mismos temas aparecen en contextos diferentes, la posibilidad de una relación deja de ser descartable. Autores como Mircea Eliade señalaron que los mitos no deben leerse únicamente como relatos ficticios, sino como expresiones simbólicas de realidades profundas. En este sentido, las historias de dioses que descienden, de conocimientos que se pierden, de civilizaciones que caen, podrían interpretarse como recuerdos transformados, adaptados a lenguajes culturales específicos. La idea de una edad de oro perdida es otro elemento recurrente, una época en la que el ser humano vivía en armonía, donde el conocimiento no estaba fragmentado, donde la conexión entre lo material y lo espiritual era directa. Esta edad de oro no se presenta como una utopía futura, sino como un pasado remoto, y su pérdida marca el inicio de la historia tal como la conocemos. En muchas tradiciones, esta pérdida no es definitiva.
Se habla de ciclos, de posibilidades de retorno, de momentos en los que el conocimiento puede ser redescubierto. Pero este redescubrimiento no es automático. Requiere una forma de percepción que va más allá de lo superficial. Las civilizaciones herederas, entonces, no solo transmiten conocimientos, sino también desafíos. Invitan a mirar más allá de las formas visibles, a interpretar los símbolos no como elementos decorativos, sino como claves. Claves que, si se comprenden, pueden ofrecer una visión diferente de la historia humana. Sin embargo, esta visión no es cómoda, porque cuestiona la idea de progreso lineal, de desarrollo continuo, de superioridad moderna. Sugiere que algo se ha perdido en el camino, que el conocimiento no siempre avanza, sino que también se fragmenta, se oculta, se transforma. Y en esa transformación, lo esencial puede quedar reducido a lo simbólico, a lo ritual, a lo que se repite sin comprender completamente. Pero incluso en esa forma reducida, el conocimiento no desaparece por completo. Permanece, esperando ser reinterpretado. El desafío, entonces, no es solo estudiar estas civilizaciones, sino aprender a leerlas de otra manera. No como etapas superadas, sino como portadoras de mensajes que aún no han sido completamente descifrados, mensajes que no necesariamente ofrecen respuestas directas, pero que abren preguntas más profundas. Porque al final, la cuestión no es solo de dónde vienen estas similitudes, sino qué implican para la comprensión del ser humano actual. Si realmente existe una herencia común, entonces la historia no es solo una sucesión de eventos, sino un proceso de transmisión, de pérdida y de posible recuperación. Y en ese proceso, cada civilización actúa como un espejo parcial, reflejando una parte de algo mayor. Ninguna contiene la totalidad, pero juntas sugieren una estructura, un patrón que, aunque fragmentado, sigue siendo reconocible. Una estructura que apunta hacia un origen que no ha sido completamente olvidado, sino dispersado. Y tal vez, en la intersección de estos fragmentos, en la comparación cuidadosa de estos símbolos, se encuentre algo que no pertenece exclusivamente al pasado, sino que sigue teniendo relevancia en el presente, no como una verdad absoluta, sino como una posibilidad que, al ser explorada, transforma no solo la manera en que se entiende la historia, sino también la forma en que se percibe la propia existencia. Las religiones como deformaciones. A través de los siglos, las grandes tradiciones espirituales han sido percibidas como faros de sabiduría, sistemas destinados a guiar al ser humano hacia una comprensión más profunda de sí mismo y del universo. Sin embargo, cuando se observan desde una perspectiva más crítica y comparativa, emerge una posibilidad inquietante, que estas religiones no solo transmiten verdades, sino que también las transforman, las fragmentan y, en ciertos casos, las ocultan. Las religiones como deformaciones no pretenden negar el valor espiritual del cristianismo, el islam o el budismo, sino examinar cómo estas tradiciones pudieron haber heredado una enseñanza más antigua, la de la doble naturaleza del ser humano, y, al mismo tiempo, haberla reinterpretado de manera que su sentido original se volvió parcial o inaccesible. Dentro del cristianismo, la idea de una doble naturaleza aparece de forma explícita en la figura de Cristo. La noción de que Jesús es simultáneamente humano y divino constituye uno de los pilares de la teología cristiana. Sin embargo, esta dualidad, que podría haber sido entendida como un modelo universal aplicable a toda la humanidad, fue progresivamente centralizada en una figura única. Pensadores como Agustín de Hipona contribuyeron a estructurar una doctrina en la que la distancia entre lo humano y lo divino
se volvió más marcada, introduciendo conceptos como el pecado original y la necesidad de redención externa. En este proceso, la doble naturaleza dejó de ser una condición inherente al ser humano para convertirse en una excepción encarnada en Cristo. El individuo ya no es visto como un puente entre dos dimensiones, sino como un ser caído que necesita intermediación para reconectarse con lo divino. Esta reinterpretación no elimina la idea original, pero la desplaza, la hace menos accesible, la convierte en un ideal distante en lugar de una realidad potencial. En el Islam, la relación entre lo humano y lo divino se articula de manera diferente, pero también presenta elementos que pueden interpretarse como una transformación de la misma enseñanza. El concepto de fitra, que sugiere una disposición innata hacia la verdad y la unidad, podría entenderse como un eco de esa doble naturaleza. Sin embargo, esta disposición se ve enmarcada dentro de una estructura donde la trascendencia divina es absoluta, y cualquier forma de identificación directa con lo divino es cuidadosamente evitada. Figuras como Al-Ghazali exploraron profundamente la dimensión interior del ser humano, reconociendo la existencia de niveles de conciencia que trascienden lo material. No obstante, estas exploraciones se mantienen dentro de límites doctrinales que preservan una separación clara entre el creador y la creación. La experiencia espiritual, en este contexto, no implica una unión ontológica, sino una cercanía que nunca elimina la diferencia esencial. El budismo, por su parte, ofrece una perspectiva aparentemente distinta, al no centrarse en un creador supremo. Sin embargo, también presenta una reinterpretación de la doble naturaleza, aunque en términos diferentes. La noción de que el ser humano vive en un estado de ignorancia, atrapado en un ciclo de sufrimiento, sugiere una desconexión entre su estado actual y una realidad más profunda. La iluminación, entonces, no es una adquisición, sino un reconocimiento de lo que siempre ha estado presente. En enseñanzas atribuidas a Siddhartha Gautama, se encuentra la idea de que la naturaleza búdica está en todos los seres, pero permanece oculta por la ignorancia. Esta noción se aproxima a la idea de una doble naturaleza, donde una dimensión más profunda coexiste con una experiencia superficial. Sin embargo, el lenguaje utilizado evita cualquier referencia a lo divino en términos personales, lo que transforma la interpretación de esta dualidad. A pesar de sus diferencias, estas tres tradiciones comparten un elemento clave: la presencia de una tensión entre lo que el ser humano es y lo que podría ser. Esta tensión puede interpretarse como una manifestación de la doble naturaleza, pero en cada caso es canalizada de manera distinta. En lugar de presentar esta dualidad como una estructura integrada, las religiones tienden a enfatizar uno de sus polos, ya sea lo divino, lo trascendente o la liberación del mundo material. Desde la perspectiva propuesta por Dr. Aris Thorne, este énfasis no es accidental, sino el resultado de un proceso de adaptación. Las enseñanzas originales, posiblemente más directas y menos estructuradas, habrían sido reformuladas para ajustarse a contextos culturales, políticos y sociales específicos. En este proceso, ciertos aspectos se preservan, mientras que otros se modifican o se ocultan. La institucionalización de la religión juega un papel fundamental en esta transformación. Cuando una enseñanza se convierte en sistema, necesita reglas, jerarquías, interpretaciones oficiales, y en ese proceso, la experiencia directa tiende a ser reemplazada por la doctrina. Lo que antes era una vivencia interna se convierte en un conjunto de creencias externas. Esto no implica necesariamente una intención deliberada de ocultar la verdad, sino una consecuencia de la necesidad de organizar y transmitir el conocimiento a gran escala. Sin embargo,
el resultado es el mismo: la simplificación de una realidad compleja, la reducción de una experiencia multidimensional a un conjunto de conceptos manejables. En muchos casos, las tradiciones místicas dentro de estas religiones intentaron preservar aspectos más profundos de la enseñanza original. El sufismo en el Islam, el misticismo cristiano o ciertas escuelas del budismo mantuvieron viva la idea de una transformación interior que va más allá de la práctica externa. Pero estas corrientes a menudo permanecieron en los márgenes, accesibles solo a quienes buscaban más allá de la estructura oficial. Autores como René Guénon argumentaron que las religiones modernas son, en muchos casos, versiones exotéricas de enseñanzas esotéricas más antiguas. Según esta visión, lo que se presenta al público general es solo una capa superficial, mientras que el núcleo más profundo permanece oculto o reservado. La idea de deformación, entonces, no debe entenderse como una corrupción total, sino como una transformación parcial, una adaptación que conserva ciertos elementos, pero pierde otros. Y en esa pérdida, la comprensión de la doble naturaleza se vuelve fragmentaria. El ser humano, en lugar de reconocerse como un puente entre dimensiones, se identifica con una sola de ellas, ya sea como criatura dependiente de un creador, como ser en busca de liberación o como entidad separada de lo divino. En todos los casos, la integración se ve reemplazada por una relación de distancia. Sin embargo, esta distancia no elimina completamente la posibilidad de comprensión, porque incluso en sus formas más estructuradas, las religiones contienen símbolos, metáforas y enseñanzas que apuntan hacia algo más profundo. La cuestión es cómo se interpretan. Si se leen de manera literal, refuerzan la separación. Si se interpretan simbólicamente, pueden revelar conexiones. Esta ambigüedad es parte de su naturaleza, y es también lo que permite que diferentes personas encuentren en ellas significados distintos. La propuesta de Dr. Aris Thorne no es abandonar las religiones, sino reconsiderarlas. Verlas no como sistemas cerrados, sino como mapas incompletos. Mapas que contienen pistas, pero que no muestran el territorio completo. Desde esta perspectiva, la tarea no es elegir entre una tradición u otra, sino identificar los elementos comunes que apuntan hacia una estructura más profunda. La doble naturaleza del ser humano, aunque reinterpretada, sigue presente en múltiples formas. Reconocerla implica ir más allá de las diferencias superficiales y explorar las convergencias. Esto requiere una forma de lectura diferente, menos enfocada en la doctrina y más en la experiencia, menos en la autoridad externa y más en la observación interna. Porque si la doble naturaleza es una realidad, no puede depender únicamente de una creencia, sino que debe ser accesible de alguna manera directa. La dificultad radica en que esta accesibilidad no es evidente. Está cubierta por capas de interpretación, de lenguaje, de tradición. Pero eso no significa que haya desaparecido, solo que requiere un esfuerzo distinto para ser reconocida. En última instancia, la idea de que las religiones son deformaciones no busca desacreditarlas, sino situarlas dentro de un proceso más amplio. Un proceso en el que el conocimiento se transmite, se transforma y en ocasiones se oculta. Pero también un proceso en el que ese conocimiento puede ser redescubierto, reinterpretado y quizás integrado de una manera más completa. Y en ese redescubrimiento, la doble naturaleza del ser humano deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una posibilidad concreta. No como una creencia impuesta, sino como una experiencia que, aunque difícil de definir, sigue estando presente en lo más profundo de la conciencia.
despertar lo primordial en uno mismo. En medio del ruido constante de interpretaciones, símbolos distorsionados y narrativas heredadas, emerge una posibilidad silenciosa pero persistente, la de reconectar con aquello que no depende de construcciones externas, aquello que no ha sido completamente absorbido por las ideologías ni por las estructuras culturales. Despertar lo primordial en uno mismo no implica regresar a un pasado mítico ni adoptar sistemas cerrados de pensamiento, sino explorar una dimensión interna que, aunque velada, sigue presente como una intuición profunda. Se trata de un ejercicio conceptual, pero no en el sentido abstracto, sino como una forma de reorientar la percepción hacia una comprensión más directa de la propia naturaleza. La idea de lo primordial no debe confundirse con lo primitivo. No se refiere a un estado anterior en términos evolutivos, sino a una base, a una estructura fundamental que precede a las interpretaciones. En este sentido, lo primordial no es algo que se haya perdido completamente, sino algo que ha sido cubierto por capas de lenguaje, de identidad, de condicionamiento. Despertarlo no consiste en adquirir algo nuevo, sino en reconocer lo que ya está ahí, pero que ha dejado de ser evidente. En diversas tradiciones, esta noción ha sido expresada de formas distintas. En el pensamiento de Jiddu Krishnamurti, por ejemplo, se encuentra la insistencia en observar sin intermediarios, en percibir la realidad sin las distorsiones del pensamiento condicionado. Aunque su enfoque no utiliza el lenguaje de la doble naturaleza, su propuesta apunta hacia una ruptura con las estructuras mentales que impiden una percepción directa. Esta ruptura no es un acto violento, sino un proceso de atención, de ver sin proyectar. Despertar lo primordial implica, en primer lugar, cuestionar la identificación absoluta con la dimensión superficial del ser. Esta dimensión, construida a partir de experiencias, creencias y reacciones, tiende a presentarse como la totalidad de lo que uno es. Sin embargo, al observarla con detenimiento, se revela como un proceso dinámico, cambiante, no como una esencia fija. Este reconocimiento no elimina la identidad, pero la relativiza, la sitúa dentro de un contexto más amplio. El ejercicio conceptual comienza con la observación, no una observación dirigida hacia un objeto externo, sino hacia el propio funcionamiento interno. Pensamientos, emociones, impulsos, todos ellos pueden ser percibidos sin necesidad de intervención inmediata. Esta observación no busca modificar, sino comprender. Y en esa comprensión se abre un espacio entre el observador y lo observado. Ese espacio es fundamental, porque es en él donde se insinúa la posibilidad de una doble naturaleza. Por un lado, está el flujo de experiencias, de contenidos mentales. Por otro, la capacidad de percibir ese flujo sin quedar completamente absorbido por él. Esta capacidad no es algo que se construya, sino algo que se reconoce. Y en ese reconocimiento se establece una relación distinta con la propia experiencia. Autores como Carl Gustav Jung exploraron esta dualidad en términos psicológicos, hablando de la relación entre el yo consciente y el inconsciente. Aunque su enfoque se sitúa dentro de un marco diferente, introduce la idea de que la identidad no es un bloque uniforme, sino una estructura compleja con múltiples niveles. La integración de estos niveles, según Jung, es un proceso de individuación, una forma de acercarse a una totalidad interna. Sin embargo, el despertar de lo primordial no se limita a integrar contenidos psicológicos. Va más allá de la estructura del yo, hacia una forma de percepción que no está completamente mediada por el pensamiento. Este aspecto ha sido señalado en diversas tradiciones contemplativas.
donde se habla de estados de conciencia en los que la separación entre sujeto y objeto se atenúa. En el contexto de este capítulo, el objetivo no es inducir estados específicos, sino señalar la posibilidad de una percepción diferente, una percepción en la que la doble naturaleza no se presenta como un concepto, sino como una experiencia directa. La coexistencia de un nivel dinámico y un nivel de presencia que no se ve afectado de la misma manera por ese dinamismo. Este enfoque evita deliberadamente cualquier referencia a mitologías políticas o narrativas ideológicas, no porque carezcan de interés, sino porque pueden desviar la atención hacia construcciones externas que no son necesarias para este proceso. Despertar lo primordial no requiere adoptar una cosmovisión particular, sino observar lo que ya está ocurriendo en la experiencia inmediata. La dificultad principal radica en la tendencia a buscar resultados. La mente, acostumbrada a operar en términos de objetivos, intenta convertir este ejercicio en una meta. Alcanzar un estado, lograr una transformación. Pero esta actitud introduce una tensión que puede interferir con la observación, porque el intento de cambiar lo que se observa altera la relación con ello. Por eso, el ejercicio conceptual no consiste en hacer, sino en ver. Ver cómo surgen los pensamientos, cómo se encadenan, cómo generan reacciones. Ver cómo la identificación con ellos crea una sensación de continuidad, de identidad. Y ver también que esa identificación no es constante, que hay momentos en los que se debilita, en los que la experiencia se percibe de manera más abierta. En esos momentos, aunque sean breves, se manifiesta una cualidad diferente de conciencia. No es algo extraordinario, pero sí distinto de la experiencia habitual. Y es precisamente en esa diferencia donde se puede intuir la doble naturaleza. Pensadores contemporáneos como Eckhart Tolle han popularizado esta distinción entre el pensamiento y la presencia, señalando que gran parte del sufrimiento humano proviene de una identificación excesiva con el flujo mental. Aunque su lenguaje puede parecer simplificado, apunta hacia una realidad que ha sido explorada en múltiples tradiciones: la posibilidad de percibir sin quedar atrapado en lo que se percibe. Sin embargo, es importante evitar convertir estas ideas en nuevas creencias, porque entonces se reemplaza una estructura por otra sin alterar la dinámica fundamental. El despertar de lo primordial no es una acumulación de conceptos, sino una reducción de mediaciones. Este proceso no es lineal ni uniforme. Puede haber momentos de claridad seguidos de periodos de confusión. Esto no indica un fracaso, sino la naturaleza misma del proceso. La mente, acostumbrada a ciertos patrones, tiende a regresar a ellos, pero cada momento de observación introduce una pequeña variación, una posibilidad de ver de otra manera. Con el tiempo, esta variación puede estabilizarse, no como un estado permanente, sino como una capacidad más accesible. La doble naturaleza deja entonces de ser una idea abstracta y se convierte en una referencia interna, una forma de orientarse en la experiencia. Este despertar no implica retirarse del mundo ni rechazar la dimensión material. Al contrario, permite una relación más flexible con ella, porque al no estar completamente identificado con una sola dimensión, el individuo puede interactuar sin quedar definido por cada experiencia. En este sentido, lo primordial no es una alternativa al mundo, sino una forma de estar en él sin quedar reducido a sus condiciones. Una forma de participación que no depende exclusivamente de las circunstancias externas. La ausencia de rituales específicos en este enfoque puede parecer una limitación, especialmente en comparación con tradiciones que ofrecen prácticas detalladas. Sin embargo,
también es una ventaja, porque evita la dependencia de formas externas y dirige la atención hacia lo que está siempre disponible, la propia experiencia. Esto no significa que los rituales no tengan valor, sino que no son necesarios para este tipo de exploración. Pueden ser útiles como herramientas, pero no como condiciones indispensables. En última instancia, despertar lo primordial en uno mismo no es un logro que se pueda exhibir, ni un estado que se pueda describir completamente. Es más bien un cambio en la forma de percibir, una apertura que permite ver la experiencia desde una perspectiva menos limitada. Y en esa apertura, la doble naturaleza deja de ser una teoría para convertirse en una realidad vivida, no como algo separado, sino como una dimensión integrada de la existencia. A lo largo de este recorrido, se revela una idea central. El ser humano no es una entidad simple, sino una estructura compleja marcada por una doble naturaleza que ha sido intuida, transformada y a veces ocultada por las civilizaciones, las religiones y las interpretaciones modernas. Desde los vestigios de culturas antiguas hasta las prácticas olvidadas de transmutación interior, todo parece apuntar hacia una verdad más profunda que no depende de ideologías ni de mitologías políticas. Recuperar esta comprensión no significa adherirse a una creencia específica, sino aprender a observar, a cuestionar y a percibir más allá de las apariencias. En ese proceso, lo primordial no se descubre como algo externo, sino como una dimensión interna siempre presente, esperando ser reconocida. Tal vez, más que buscar respuestas definitivas, el verdadero cambio comienza al abrirse a una forma de conciencia más amplia, donde el ser humano deja de verse fragmentado y empieza a percibirse como un puente entre lo visible y lo invisible.